días, amados hermanos. En el día de hoy quería traerles una breve meditación, un pequeño devocional sobre algo que el otro día estaba estudiando y estuve compartiendo en nuestra iglesia local y que me resultó muy edificante, muy interesante, muy curioso. Y al llegar a casa pensé, ¿por qué no grabar un vídeo y hacer esta pequeña explicación de algo que a mí me ha edificado en gran manera, entenderlo, comprenderlo y así poder edificar a otras personas? Cada vez que nosotros profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, cada vez que nosotros profundizamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, a veces nos deparamos con cosas que no habíamos visto, no habíamos entendido o no habíamos aprendido. Y por eso creo que cada día aquellos que escudriñan la palabra, aquellos que amamos las Escrituras, nos gusta leerlas, nos gusta estudiarlas, meditarlas, reflexionarlas, podemos vivir en carne propia lo que la palabra desea para los creyentes, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y es lo que deseo con este vídeo, que podamos conocer un poco más a nuestro Señor. En la miniatura del vídeo estábamos hablando sobre cuando Dios hace un juramento. ¿Por qué es necesario que Dios haga un juramento? A lo largo de la Escritura nos encontramos en más de una ocasión a Dios mostrando que ha hecho un juramento por sí mismo. Por ejemplo, nosotros estábamos meditando el otro día en la iglesia una enseñanza que partía del momento en que Dios le había dicho a Abraham que entregara a su hijo, a su único hijo, mostrando que debía entregar a Isaac, sacrificar a Isaac. Y nosotros conocemos la historia. Abraham sube a ese monte, se lleva a su hijo, lo amarra a un lugar y toma un cuchillo y está totalmente dispuesto a obedecer a Dios hasta el final. Y en el momento que Dios ve esa actitud de Abraham, en la escena se ve que para Abraham, lo paran ahí de golpe, lo frenan y Abraham al final no llega a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios, hablando con Abraham, le dice que por haber hecho lo que ha hecho, por no rehusarle a su hijo amado, Dios jura por sí mismo que lo bendecirá y lo multiplicará. Eso sucede en Génesis capítulo 22. Pero Dios ya le había hecho una promesa a Abraham en el sentido de que él iba a ser una nación grande, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que él sería bendecido por Dios. Dios le había hecho a Abraham previamente, como 10 capítulos antes, esa promesa a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la tierra de tus padres, ve a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, yo te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, yo te daré una gran descendencia. Entonces Dios ya le había dado la promesa a Abraham. Pero ¿por qué en Génesis 22 encontramos que Dios hace un juramento? Si Dios ya se lo había prometido, ¿por qué ahora sobre la promesa Dios hace un juramento? Dios ya había dado la promesa, pero ahora sobre esa promesa Dios hace un juramento. Hay algo interesante. A mitad de la historia nosotros conocemos que Abraham, en una ocasión, el tiempo iba pasando y supongo que su mujer, Sara, se dio cuenta que por su infertilidad y por la edad de Abraham, veía poco posible que de Abraham saliera una gran nación. Y Sara decide ofrecerle a Abraham a su sierva, y de ahí sale un hijo que conocemos todos, que es Ismael. Y luego después tienen bastantes problemas, porque además llega Isaac a nacer, fruto de Abraham y de Sara, y eso empieza a traer celos y contiendas entre ambas mujeres, hasta el punto de que Abraham, obedeciendo nuevamente el consejo o la petición de su esposa, manda fuera a la sierva y manda fuera a Ismael. Entonces, en ese momento en el que Abraham decide hacer caso a Sara, tomar a su sierva, nosotros podemos ver que a pesar de que Abraham tenía la promesa de Dios, Abraham parece que dudó
dudó, su fe flaqueó, porque a veces la fe puede flaquear, a veces la fe puede pasar por momentos muy buenos y otras veces por momentos un tanto difíciles. No son todos los días soleados en la vida del creyente y en el camino de la fe. A veces la fe pasa por momentos sombríos. Posiblemente Abraham hizo caso a Sara porque le impediría quizá la duda, vería que el tiempo pasaba y que las cosas no se iban dando. Sin embargo, nosotros vemos que Dios ya le había hecho a Abraham la promesa. Pero cuando más adelante Abraham requiere de Dios, Dios le requiere a Abraham que entregue a su hijo, ahí Abraham no duda. Ahí Abraham no duda de lo que Dios le está pidiendo y confía plenamente que si de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, si de él iba a salir una gran nación, algo Dios iba a hacer. Y además Dios es soberano y todopoderoso y podía hacer, no sé, cualquier cosa, resucitar a Isaac luego de entre los muertos. Así que Abraham, ahora lleno de fe, se dispone a entregar a su hijo. Y es en ese momento que Dios le dice a Abraham: Abraham, por lo que has hecho, por no rehusarme a tu hijo amado, yo te juro por mí mismo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Y por qué Dios hace ese juramento? Ya había dado una promesa, pero ahora sobre la promesa Dios hace un juramento. Mira qué interesante lo que leemos en Hebreos capítulo 6 y el versículo 17 y 18. Dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué Dios hace un juramento? Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, Porque, ¿por qué les hace un juramento? Para que los herederos de la promesa, para que aquellos que reciben esa promesa puedan estar más seguros de la inmutabilidad de su propósito, es decir, de que Dios cumplirá su promesa. ¿Por qué? Porque para los hombres, mira que dice el versículo 16, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Los hombres juran por uno mayor que sí mismos y los hombres en aquel tiempo, cuando hacían un juramento, era el fin de toda discusión. Nosotros vemos en la Escritura a veces la expresión vive el Señor o vive Dios que, y eso enseña que cuando los hombres hacían un juramento, juraban en el nombre del Señor. Podemos ver a Abraham en Génesis en 2, 3 ocasiones al menos haciendo juramentos en el nombre del Señor. Cuando los hombres hacían eso en aquel tiempo, el juramento significaba el fin de la discusión. Si un hombre hacía un juramento, estaba certificando su palabra. Si un hombre decía, voy a hacer esto, no se lo creían siempre. Pero si un hombre decía, vive Dios que haré esto, ese hombre estaba dando su palabra, estaba haciendo un juramento y por lo tanto para los hombres en aquella época era muy importante. Nosotros, a pesar de que ahora vivimos en una sociedad donde mentir es tan común y ya el juramento no tiene validez y ya no nos creemos ni los juramentos, antiguamente sabíamos que cuando decíamos algo y alguien no nos creía mucho, nosotros solíamos decir, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi familia, te lo juro por mis hijos. Nosotros cuando hacíamos eso queríamos dar peso a nuestras palabras, que la gente nos creyera. A pesar de que ahora, como la gente ya no cree ni en juramento ni en nada, digan lo que digan, la gente no se suele creer ninguna cosa, a pesar de que nosotros los creyentes deberíamos ser diferentes y como dice la Escritura, nuestro hablar debería ser sí, sí, no, no, el resto es del diablo. El creyente, a diferencia del mundo que está rodeado de mentiras y que no da valor a la sinceridad y a la honestidad, nosotros deberíamos ser íntegros en nuestra manera de hablar. Pero en aquel tiempo, cuando alguien hacía un juramento, daba su palabra y la cumplía. Sabían las personas que si alguien juraba por Dios, su palabra se iba a cumplir, le costase lo que le costase, porque significaba compromiso con lo que había dicho. ¿Y qué hacían los hombres? Juraban por uno mayor que ellos. ¿Por qué? Para darle valor, para mostrar que ellos le daban seriedad y compromiso a sus palabras, juraban por uno mayor que ellos. Pero cuando Dios jura a Abraham, Dios no puede jurar por uno mayor que él, así que Dios jura por sí mismo.
Dios no necesitaba jurar. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nosotros sabemos que si Dios ya le había prometido algo a Abraham, Dios lo iba a cumplir, porque Dios no miente, Dios no miente. Entonces, ¿por qué Dios jura? Dice que para que los herederos de la promesa estuvieran más seguros de la inmutabilidad de su propósito. Es decir, Dios no necesitaba jurar. ¿Por qué? Porque si Dios lo había prometido, lo iba a cumplir, porque Dios no es como los hombres. Dios no miente y Dios no se iba a arrepentir de lo que le había dicho a Abraham. Dios le había dado una promesa y Dios la iba a cumplir. Pero como para nosotros, en aquel tiempo, el lenguaje de los hombres, el juramento era tan importante, que Dios jurara significaba que le daba todavía más peso a las palabras. Dios usa un juramento que para él no es necesario, pero sí para aquellos que lo escuchan, para darle todavía más peso a su promesa, como para decirle en cierta manera a los hombres: lo que yo os he prometido lo voy a cumplir, porque además de prometerlo, lo he jurado. Y es eso lo que luego Hebreos dice, que por dos cosas inmutables el Señor certifica lo que va a hacer. ¿Qué dos cosas? Su promesa no iba a cambiar y su juramento no iba a cambiar. Son dos cosas inmutables. ¿Y por qué su promesa es inmutable y su juramento es inmutable? Porque Dios es inmutable. Uno de sus atributos es la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. En un mundo que cambia constantemente, los políticos, las ideologías, los valores, los principios, la tecnología, todo cambia. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Dios que no cambia y nuestra fe puesta en sus promesas y su juramento, que son inmutables. Pero nosotros no somos Abraham. Nosotros no somos los que íbamos a tener una nación grande. Nosotros somos parte de esa promesa, porque nosotros somos parte de esas naciones, de ese pueblo que sale de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, como dicen las Escrituras. ¿Qué promesas tenemos nosotros? Nosotros, según lo que dice Pablo en Corintios, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y por Cristo amén. En Él son, en Cristo. Es decir, nosotros hemos creído en todas las promesas de Dios que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y por qué las creemos? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Su promesa es inmutable. Su juramento es inmutable. Así que cuando la gente te diga que tener fe es estar creyendo en un pozo ciego, en un pozo de oscuridad, que es como anular la razón, para nada. Voy a creer en los políticos, voy a poner mi fe en los políticos, que cambian constantemente. Voy a poner mi fe en los valores de este mundo y de esta sociedad, que hoy cree una cosa y mañana otra, que hoy llama una cosa buena, mañana la llaman mala. Voy a poner fe en las ideologías, que ayer le llamaban a algo prohibido, ahora permitido, ahora algo ilegal, mañana ilegal. Voy a poner mi fe en los hombres que cambian. Voy a poner mi fe en los pensamientos humanos que cambian. Voy a poner mi fe en las filosofías que cambian. No. Yo voy a poner mi fe en el único que no cambia, en el Dios Todopoderoso. Eso es más racional que poner mi fe en pensamientos, valores e ideologías cambiantes que hoy son y mañana no son. Prefiero seguir poniendo mi fe en Jesucristo. Prefiero seguir poniendo mi fe en las promesas de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha prometido, Él lo ha jurado y Él lo cumplirá. Y yo creo en el Dios que no cambia de parecer, en el Dios que no cambia su palabra, y por eso vivo confiado. Y ese es el ancla, mi fe en sus promesas es el ancla de mi alma, con una esperanza firme y segura. Hasta aquí un devocional que espero que te ayude a poner tu fe en el Señor Todopoderoso, a poner tu fe en sus promesas, y en los momentos de dificultad, de oscuridad o de dudas, recuerda: Dios lo ha jurado, Dios lo cumplirá. No dudes de su palabra y no dudes de sus promesas. Recuerda compartir este devocional con más personas, darle un me gusta, suscribirte al canal para recibir más material. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros hoy y siempre. Y recuerden, los amamos en el Señor.